Hola, esto ya se está volviendo una bella costumbre estarles saludando. Ahora ustedes me ven, yo no los veo, pero yo me los estoy imaginando todos ustedes que están ahí. Todo un grupo de siervos de Dios, todo un grupo de personas trabajadoras, esforzadas, todos haciendo lo que necesitan hacer. ¿Y saben por qué están ustedes sirviendo? Por su gracia. Y este es el tercer tema. Esta es la tercera razón de la visión del 2024, que en este 2024, por su gracia, servimos. Servimos en su gracia. Dice la Escritura, 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Tengo una identidad. Y su gracia para conmigo no ha sido en vano, pues he trabajado más que todos ellos, aunque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Qué increíble es que este pasaje nos habla que, en primer lugar, nos habla del ser. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y por lo que soy, entonces puedo hacer. Por eso la Escritura nos enseña y nos dice que a fin de que el hombre o la mujer de Dios sean perfectos, sean maduros, enteramente preparados para toda buena obra. Fíjate en este proceso. Es uno, en primer lugar, ser maduros, ser perfectos, alcanzar una madurez, ser. Primero habla de identidad, del ser. Y luego prepararnos, capacitarnos, adiestrarnos, ¿sí? Para después poder hacer. Ese es el proceso que todo siervo de Dios debe seguir. Por amor a Dios, por agradecimiento a Él, nosotros le servimos. No lo hacemos como pago, porque su gracia no se puede pagar, sino que le servimos por gracia, ya que con nada la podríamos pagar. Nada que nosotros hagamos, nada de lo que podamos hacer, no podemos ganar más lo que Dios nos ha dado. No porque hagas cosas, Dios te va a amar más. No, Dios te ama. Y aun cuando no hagas cosas, también Dios te ama. Pero te estás perdiendo de una bendición del poder servir, del poder hacer. Dios te ha capacitado en su gracia. Dios te ha dado algo en su gracia para que puedas servir. Pero entonces quizás te hagas una pregunta, ¿por qué las personas sirven al Señor? Por varias razones. Lo hemos explicado. El primer llamado que Dios nos hace es el llamado a ser parte del reino de Dios. Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero también prácticamente un llamado inmediato es que queremos, por amor a Dios, por esa gracia que estamos entendiendo, queremos hacer algo. Hay algo en su corazón que nos impulsa a hacer algo. Y esto es por su gracia. Es nada más por ello. Primera de Juan 4:19, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Nuestro amor a Dios es una respuesta del amor que Él dio y sembró en nosotros primero. Luego Mateo capítulo 10, versos 7 al 8. Vayan y prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos y expulsen demonios. Den de gracia lo que de gracia han recibido. ¿Qué significa entonces? ¿Por qué servimos a Dios? Porque su amor nos ha cautivado y nosotros también le amamos y queremos también servirle. Pero también hemos recibido una gracia de Dios en nuestras vidas están siendo transformadas, nuestras vidas están siendo santificadas y empezamos ahora y queremos servirle porque queremos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. 1. Servir por amor. Cuando experimentamos su gracia,
recibimos la paz de estar a cuentas con Dios, porque Él nos ha justificado por fe. Cuando entendemos la gracia de Dios, deseamos servirle con todo nuestro corazón. Esta es una reacción natural e inmediata de nuestra vida. El amor de Dios nos motiva a amar y servir a los demás. Colosenses capítulo 3, verso 23. Cuando hagan cualquier trabajo, háganlo de todo corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los seres humanos. Sé que estás sirviendo. Tú ahí, no sé hoy qué te tocó, si recibiste a personas, si llevaste el café, si serviste el café, no sé si llevaste alguna otra cosa, compraste algo, estás también sirviendo. No sé si te tocó ahora poner ahí, manejar la computadora. No sé si te tocó ahora participar con los niños. No sé si te tocó ahora participar en la alabanza. No sé si ahora te tocó compartir la palabra de Dios. No sé si ahora llegaste y abrazaste a alguien y ese abrazo le animó, le fortaleció, le dio mucha alegría o le dio paz o necesitaba consuelo. Todos estamos sirviendo de una manera y de otra, porque su gracia es mayor. No es mi capacidad, no es mi habilidad, no es mi talento, es la gracia de Dios. ¿Y cómo podemos servirle? No por nuestra capacidad, no. Es la gracia de Dios que nos capacita para hacer lo que necesitamos hacer. Recuerda, Dios no llama a los capacitados. Dios capacita a los que llama. Y damos gracias a Dios que hay personas que tienen habilidades y talentos, pero ahora esas habilidades y talentos deben ofrecérselas delante de Dios y Dios lo va a usar. No puedo yo llegar y decir, soy bueno para esto, ¿en qué puedo hacer? ¿Qué puedo servir? Soy bueno para esto. No, porque no es la actitud correcta, porque no hemos entendido la gracia de Dios. Primero, la gracia de Dios se manifiesta en nuestra salvación. Luego, la gracia de Dios se manifiesta en nuestro proceso. Vamos creciendo, vamos siendo moldeados y hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pero también ahora es su gracia la que nos capacita. Es su gracia la que esas capacidades, habilidades y talentos van a ser usados para Él, no para nuestra gloria, sino para Él. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, verso 26, dice, por último, regresaron en barco a Antioquía de Siria, donde habían iniciado su viaje. Los creyentes de ahí los habían encomendado a la gracia de Dios para que hicieran el trabajo que ahora habían terminado. ¿Qué quiere decir? Tú sabes que Pablo hizo varios viajes misioneros y salió de Antioquía. Y ahí el Señor lo había llamado para que le sirviera. E hizo 3 viajes misioneros e hizo un cuarto y último viaje hasta Roma, porque había apelado a ver al César porque lo querían condenar por el predicar el evangelio. Entonces, ese cuarto viaje fue un viaje que fue llevado preso, pero aún así Dios lo usó. Entonces, en sus viajes, cuando salieron de Antioquía para ir a su primer viaje misionero, su segundo viaje misionero, su tercer viaje misionero, ¿qué es lo que hacían los hermanos? Los hermanos se acercaban, oraban a Dios por ellos, para que la gracia de Dios fuese a través de ellos, para que la gracia de Dios fluyera a través de ellos, para que pudieran hacer lo que a ellos les tocaba hacer. Necesitas la gracia de Dios para hacer lo que tienes que hacer o estás haciendo. No importa cuál sea. Es que a mí me tocó llevar el café. Mira que se necesita gracia para llevar el café. Es que a mí me tocó comprar el pan. Mira que se necesita gracia para comprar el pan. Ahí me tocó la alabanza. Mira que se necesita gracia
para dirigir la alabanza. A mí me tocaron los niños. Mira que se necesita gracia para atender a los niños. Yo necesito gracia sobre gracia. Ese no es mi ministerio. Y para todo es la gracia de Dios que nos capacita, nos habilita. Por supuesto que no es por nuestra capacidad, porque no es suficiente, ya que el servicio a Dios es de más alto nivel que un trabajo o una actividad que realizamos. No es un trabajo, no es, yo hago eso y aquello, no es un trabajo, es un servicio. Y para servir se necesita tener un corazón de siervo. Y para ser un siervo se necesita de la gracia de Dios. Nuestra labor, sea la que sea, es a nivel físico y quizás hasta emocional. Pero cuando servimos al Señor, estamos tocando vidas. Somos instrumentos de Dios para que una vida pueda experimentar el amor de Dios a través de lo que hace. Estás sirviendo un café. A través de ese pequeño acto, Dios está usándote en su gracia para tocar una vida. Estás orando por alguien. Necesitas la gracia de Dios para tocar esa vida. Estás dando un consejo, necesitas la gracia de Dios. Llegas y abrazas a alguien, necesitas la gracia de Dios. Es la gracia de Dios lo que está actuando con esto. Y cuando servimos a Dios, esto es un alto privilegio que Dios nos ha dado. No tengamos en poco este llamado de Dios a servir. No digas, es que esto, ¿por qué lo haga otro? ¿Y por qué no lo hace otro? Está bien. Si tú dices que lo haga otro, otro lo hará y otro será el instrumento usado por Dios para que se manifieste su gracia. Efesios capítulo 3, verso 7. Por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. Servir a Dios es un privilegio. Lo repito, servir a Dios es un privilegio. Primera de Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Otra vez, soy lo que soy y la gracia que Él me concedió no se quedó sin fruto. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Necesitamos de su gracia aún más allá de lo que nosotros estamos haciendo. Cuando tú y yo servimos a Dios, a veces se nos presentan adversidades, problemas, conflictos, y dices tú, es que estoy queriendo servir a Dios, se me presenta esto, aquello, lo otro, oposición. No te desanimes, no te desanimes. Es parte de lo que normalmente sucede. Y sabes, su gracia te va a ayudar a que atravieses esto, a que tú avances. El apóstol Pablo, recuerda, fue salvo por gracia. Fue santificado por gracia en todo ese proceso que le estaba pasando. Fue llamado en su gracia y empezó a servir en su gracia. Pero cuando él servía, había oposición, había persecución. Lo metieron a la cárcel varias veces por predicar el evangelio. Pasó hambres, dice él mismo, ¿quién se enferma y yo no me enfermo? Y además sobre esto pesa sobre mí el peso de todas las iglesias. O sea, toda esta situación que estaba pasando Pablo. Pero Pablo sabía que él tenía que permanecer fiel, que estas pruebas, estas adversidades, estas oposiciones, cada vez que él servía estas oposiciones, Dios estaba respaldándolo en su gracia. Hubo una situación que no sabemos cuál haya sido, pero él le llama o lo interpreta
como dice, tengo un aguijón en la carne. No sabemos si era una enfermedad, no sabemos si era un tema de su vista, no sabemos si era una infección, no sabemos si era un carcelero quien lo estaba ahí atormentando, no sabemos exactamente qué es. Pero sí sabemos que la Escritura habla que Pablo le pidió a Dios, Señor, quítame este aguijón. Y 3 veces Pablo le rogó a Dios, quítame este aguijón, quítame este aguijón. Y el Señor no se lo quitó, sino que el Señor le dijo, bástate mi gracia. Mira lo que dice la Escritura en 2 Corintios 12:9. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es el poder de Dios. Yo sé que a veces algunos dicen, yo quiero tener poder de Dios para hacer prodigios, para hacer milagros, para que pasen cosas. Yo quiero tener y ser usado con el poder de Dios. Bien haces, qué bueno. Pero el poder que Dios da y el poder que todos necesitamos y el poder del que todos podemos hacer uso es el poder que Dios nos da para atravesar a través de estas adversidades. También ese poder Dios lo da para enfrentar todo conflicto, toda enfermedad, toda situación. No nos da ese poder para quitar de nuestro camino todos nuestros problemas, no, sino que en su gracia Dios nos permite con ese poder atravesar todos los problemas que enfrentemos. Dios está con nosotros, su gracia es más que suficiente. Así que nosotros tenemos que avanzar y tenemos que seguir, tenemos que seguir adelante, tenemos que avanzar, tenemos que crecer, tenemos que confiar. Es su poder. Dios está con nosotros, su gracia es más que suficiente. Recuerda, somos salvos por gracia, crecemos por gracia, maduramos por su gracia, le servimos por su gracia. Es la multiforme gracia de Dios y debemos permanecer firmes en su gracia. No te desanimes, sigue sirviendo al Señor, sigue actuando, sigue obrando, porque el poder de Dios se manifiesta en tu vida. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 12. Les escribí y envié esta breve carta con la ayuda de Silas, a quien les encomiendo como un hermano fiel. Mi propósito al escribirles es alentarlos y asegurarles que lo que están atravesando es en verdad parte de la gracia de Dios para ustedes. Manténganse firmes en esta gracia. Qué increíble que lo que estás atravesando es parte de la gracia de Dios contigo. Mantente firme, no te desanimes.